Si lo hemos encontrado, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Bien, creo que lo que dice esta carta es que las cosas no son siempre lo que parecen. Eso nos ha pasado siempre y muchas veces en la vida, que las cosas no son siempre lo que parecen. Y no siempre son claramente definibles. Por ejemplo, uno le pasa a diario cuando ve a alguien conocido, dice, y lo mira desde lejos, tiene sus ciertas dudas si es la persona que cree que es. O con un objeto, ¿no es cierto?, donde hoy día, en su gran mayoría, son de imitación, ¿no es cierto?, en su material y en su esencia, todo es imitable, por así decirlo. Entonces, tenemos que estar seguros porque hay muchas cosas que parecen que son, pero no lo son. Entonces, es lo que le sucede a esta iglesia. El mensaje a esta iglesia es como esto, de que era una iglesia, parecía iglesia, pero no era iglesia. O parecía que estaba viva, pero estaba muerta. Y eso es, ¿no es cierto?, lo que sucede hoy en día. La iglesia de este tiempo es como la iglesia de Sardis. Una iglesia que aparenta muchas cosas, que aparenta mucha vida, pero en realidad no es así. Lo que ellos veían, la iglesia de ese tiempo, o sentían, no era lo que Dios estaba viendo. La palabra de Dios dice, yo conozco tus obras, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que conoce a cabalidad lo que hacen, cómo son, cómo actúan. Yo conozco tus obras. ¿Y quién lo dice? El que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene conocimiento de las cosas verdaderas, el que tiene plena certeza de lo que es y lo que no es. Y este es el mensaje de Dios para la iglesia de Sardis. Ellos sentían y veían lo que no veía Dios. Dios veía otra cosa. La iglesia experimentaba una falsa seguridad espiritual. Habían depositado ellos su esperanza en lo que podían mostrar o ver. Pero lo que veían no era todo lo que había que ver.
Dios era mucho más profundo en su mirada, era mucho más incisivo, certero en su condición de iglesia. Y este es un mensaje para la iglesia de hoy, un mensaje que Dios quiere que se comprenda de esa manera. Sardis, la ciudad de Sardis estaba situada a 50 kilómetros de Teátira, otra iglesia que recibe un mensaje también de parte de Dios, allí en el Asia Menor, donde las últimas cartas del apóstol Juan, por mensaje de Dios, ¿no es cierto?, envía ciertas características de lo que Dios estaba viendo en las iglesias. Efeso, ¿no es cierto?, había perdido su primer amor. Todo lo hacían en forma carnal, todo lo hacían en forma visual, pero no lo hacían para Dios. Entonces Dios estaba atento de lo que sucedía en cada iglesia, en cada persona que estaba formando parte de la iglesia. Como le digo, Sardis estaba situada a 50 kilómetros de Teátira, emplazada en una montaña, en una zona montañosa. ¿Y por qué es importante reconocer esto? ¿Por qué es importante saber, ¿no es cierto?, que estaba situada en un lugar poco accesible, digamos? Porque hacían que la iglesia o la ciudad, perdón, hacía que fuese poco impugnable, que fuese poco atacada. Ya estaba situada en un lugar donde ellos podían defenderse. Y en eso pusieron ellos su confianza de que no sería fácil para cualquier persona o un ejército pudiera derrotarles. Ahí estaba la confianza de la ciudad. Ahí estaban ellos, ¿no es cierto?, buscando la manera de sostenerse en que nada podría sucederles. Pero Sardis, la ciudad, fue derrotada en 2 ocasiones. 2 ocasiones vieron ellos que no sirvió de nada estar en esa condición, tener esa fortaleza. No sirvió de nada. En el año 547 antes de Cristo fue atacada por Ciro el Grande. Y la segunda vez fue en el año 213 antes de Cristo y fue atacada por Antíoco III. Y en ambas ocasiones ellos fueron atacados de noche, en medio del momento más inesperado, en medio del momento más relajado, fueron atacados y de nada sirvió esa naturaleza defensiva que ellos pensaban que les iba a proteger. Entonces, la noche llegó sabiendo que ya había sucedido una vez, volvió a ocurrirles en el año 213. Ellos pensaron y confiaron y dieron por hecho que nada les podía pasar. Y a veces lo que vivió la ciudad también lo vivió la iglesia. Por eso es que Dios le habla a la iglesia y le dice, nada de lo que ustedes están haciendo los va a proteger. Nada de lo que ustedes hacen está llegando a Dios. Nada de lo que usted les da cierta tranquilidad les va a poder ayudar. Por eso es que Jesús, ahí en el capítulo 1, o sea, el verso 1 del capítulo 3, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice esto, o sea, el que tiene, el que realmente sabe, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad,
el que tiene, ¿no es cierto?, el conocimiento, el que tiene el poder, dice esto: yo conozco tus obras. O sea, Dios está consciente de que el estado de la iglesia, el estado de las personas, no es el mejor. Habla el que tiene los espíritus de Dios, el que tiene el poder presente, pasado y futuro sobre la iglesia. Su voz es una voz activa, pero a pesar de la condición que tiene la iglesia, Él le habla. A pesar de la condición que se está generando y se vive en la iglesia, Él está presente. Y su presencia no es otra sino la de poder levantar, despertar, advertir lo que Dios quiere que se haga. Por eso, la iglesia no estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. La iglesia no estaba proyectando la luz verdadera. La iglesia no estaba proyectando la verdadera y el verdadero propósito que tenía mandada por el Señor, proyectar el Evangelio. La iglesia de Sardis atravesaba una profunda crisis espiritual. Yo no sé si Dios, ¿no es cierto?, al comentarnos, ¿no es cierto?, esto, quiere que nosotros también pensemos y podemos estar pasando una crisis espiritual en nuestra vida. Podemos estar pasando, ¿no es cierto?, momentos en que vemos que el Evangelio no está teniendo el resultado que Dios espera. Cuando Dios llega a nuestra vida, Dios cambia a la persona. Dios cambia, transforma, libera, sana, restaura. Dios, eso es lo que hace en una persona. Por eso uno tiene que preguntarse: ¿yo estoy sirviendo verdaderamente el Evangelio de Jesucristo? ¿Estoy llevando yo adelante, ¿no es cierto?, la obra de Dios? ¿Dios está en mí? Debo preguntarme. ¿Por qué? Porque el Evangelio quita mis cadenas, corta las maldiciones. El Evangelio te libera, te transforma. Tú no puedes cargar, Pablo no sería el mismo si el Evangelio que él predicó, ¿no es cierto?, no estuviese en él. Él tenía que seguir adelante, él seguía, ¿no es cierto?, el camino del Evangelio a pesar de las dificultades que le llevaban, ¿no es cierto?, administrar el Evangelio en lugares difíciles, en lugares contrarios. Sin embargo, Pablo seguía adelante porque sabía en quién había creído. Entonces nosotros hoy día podemos decir, ¿no es cierto?, que nuestro Evangelio o nuestra situación, nuestra vida está siendo como la vida de la iglesia de Sardis. Tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Espiritualmente muertos. Y eso es fácil de comprobar. Cada uno puede darse cuenta de cómo es su estado espiritual. Cada uno debe darse cuenta cuánto le cuesta orar, cuánto le cuesta buscar a Dios, cuánto le cuesta, ¿no es cierto?, tener la libertad que da el Evangelio, tener la transformación que el Evangelio da. Cada uno se da cuenta de eso. Por eso es que Dios, ¿no es cierto?, nos hace esta pregunta. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia de Sardis estaba casi muerta, agonizando, casi muerta. Estaba agonizando. Estaba agonizando. Habían cosas que están para morir, dice.
Afirma las cosas que están para morir. O sea, todavía tenía un poquito de vida, todavía tenía un poquito en ella que lo hacía, ¿no es cierto?, sentir esa voz, escuchar esa voz, que el Espíritu removía. Entonces, la iglesia estaba agonizando. Y si nosotros comparamos el tiempo de la iglesia hoy, si nosotros comparamos la fe de hoy, si nosotros vemos el cristianismo de hoy, ¿no está también agonizante? ¿No está también, ¿no es cierto?, perdida? ¿No está muerta casi? Veamos el mundo, veamos la iglesia, veamos nuestra vida. También nos está costando mantener, afirmar las cosas que están en nosotros antes que mueran. Tenemos nosotros, dice, afirma las cosas que están para morir. Le está diciendo a usted, a mí, a todo aquel que es cristiano en este tiempo tan difícil para el cristianismo. No seas como la iglesia de Sardis, que tiene apariencia de que está bien, que tiene apariencia de que ora, que tiene apariencia de que escucha, que tiene apariencia de que camina, que tiene apariencia de que cree en Dios, pero no. La iglesia no está bien, la iglesia no está viva. Tu vida no está viva, tu fe no está viva, tu oración no está viva. Eso es lo que Dios le dice a la iglesia de Sardis, a la iglesia del mundo entero, a la iglesia de este tiempo. Lo que fue la ciudad de Sardis, lo que fue la iglesia de Sardis, eso quedó en la historia. Fue un tiempo bueno, maravilloso, todos comenzamos con muchas ganas el evangelio, pero poco a poco vamos perdiendo el entusiasmo. Poco a poco vamos perdiendo la fe, poco a poco vamos perdiendo la comunión, poco a poco empezamos a congregarnos, poco a poco empezamos a distanciarnos, poco a poco empezamos a dejar, ¿no es cierto?, a Dios y vivir por lo que nosotros creemos. Empezamos así, pensando que nada nos va a pasar, pensando en creer en nosotros mismos y no en Dios. Hermanos, estamos en los tiempos finales. Yo veo y estudio y veo que estamos en los tiempos finales y estamos cerca de la venida de Cristo. Cerca. Hoy día muchos tienen una condición distinta a lo que fueron. Mírese usted, ese gozo que sentía usted. Ese poder que sentía usted. Esa esperanza que sentía usted. Para mí Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Pero la vida del cristiano se estanca porque la dejamos estancarse. La dejamos que se vaya enfriando, la dejamos que se vaya quebrantando. Dios dice que esta iglesia, ¿no es cierto?, tenía una apariencia. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerta. Muerto, dice, como que le habla a una persona en específico, a cada uno de nosotros. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Se imagina? Esto lo dice Dios a cada cristiano. Tienes nombre de que vives. O sea, pero la realidad es otra. Hermanos, esta iglesia decía de sí misma una cosa, pero Dios decía otra. ¿Qué es lo que dirá Dios de nosotros, de mí, de usted? ¿Qué es lo que dice Dios de usted, de su vida espiritual? ¿Cuál es el concepto que tiene Dios? ¿Cuál es la realidad que ve Dios de cada uno de nosotros?
Esta iglesia quería mostrar espiritualidad, una espiritualidad que no poseía, una espiritualidad que no estaba, que no existía. Esta iglesia pretendía mostrarse como la que no era. Hacía todo un esfuerzo por mostrarse espiritual. Ellos se habían vuelto autosuficientes, seguían sus propios deseos y sus propios pensamientos. No seguían a Dios. Cuando uno sigue a Dios se nota. Cuando uno sigue a Dios siente la presencia de Dios. No hace lo que a Dios no le gusta. Cuando uno sigue a Dios permanece, crece, se desarrolla con Dios. No viene de otra forma, el crecimiento es con Dios. Si usted no crece, Dios no está ahí. Porque Dios es vivo. Dios te da fuerzas que tú no tienes, te da todo lo que tú no tienes. Pero ese es el evangelio, es vivir de algo que tú no tienes, pero que Dios te ha regalado. Dios te ha dado a ti la salvación, y la salvación es de ir en crecimiento y en desarrollo como la aurora, ¿no es cierto? En la oscuridad, pero yo sé que al momento va a llegar la claridad. Entonces, Dios veía eso en esta iglesia. Seguían sus propios pensamientos y su propio deseo. Sentían que no necesitaban el Espíritu Santo en sus vidas. Y eso es lo peor. Podemos tener de todo en la iglesia. Podemos tener de todo en la casa. De todo. Lo que usted quiera puede tenerlo. Hoy día eso nos pasa. Hoy día lo que le pasaba a la iglesia de Sardis es que estaba cómodamente, y cuando tú tienes todas tus áreas cubiertas, entonces no necesitas a Dios. Piensas que Dios está de más, que Dios te coarta, ¿no es cierto?, tu posibilidad de vida, tus deseos y tus pensamientos, tus ideas. Por eso el bienestar muchas veces es un enemigo tremendo, oculto que tenemos. Y la iglesia de Sardis estaba así, que sentían que no necesitaban del Espíritu Santo. Yo necesito del Espíritu Santo para todo lo que debemos hacer, para cómo vivir, para cómo actuar, cómo desenvolverme, cómo hacer una y otra cosa. Necesito el Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿está el Espíritu Santo? ¿Está el Espíritu Santo en el hogar? Yo veo el Espíritu Santo moviéndose en mi hogar, veo cómo las cosas están empujando, no sé cómo. ¿Sabe qué? Yo solo estoy orando, pero yo sé que mi familia, mi hogar, algo está sucediendo. Yo veo al Espíritu Santo en la iglesia. Yo veo el Espíritu Santo en el hogar. Yo veo el Espíritu Santo en mi familia. Eso es lo que yo debo preguntarme. Eso es lo que yo debo preguntarme. Yo no quiero estar muerto, porque los muertos, ¿no es cierto?, no irán al reino de los cielos. Tenemos que preguntarnos. Creían que ellos podían hacer todo, y a veces eso nos pasa. Pensamos que nosotros vamos a resolver todo. Y la verdad es que no, hermano. Si yo verdaderamente creo en Jesús, creo en Dios, hermano, yo no debo apartarme de la oración, de la lectura de la palabra, de la congregación. Aquí yo me hago fuerte. Es como ir al gimnasio hoy día. Los Phoenix, eso que hablan ahora. Ya van, hacen, no, voy a hacer piernas, voy a hacer esto, Eso es el cuerpo, pero el espíritu es otra cosa. El espíritu es comunión, es relación, es intimidad. Estar a solas con Dios, estar, ¿no es cierto?, hablando con Dios. Es decir, Señor,
Yo necesito tanto de ti, necesito espiritualmente, pero económicamente, físicamente, socialmente, sanidad de salud, te necesito presencia tuya en mi vida, necesito estar vivo. Y eso es lo que debemos buscar. Pero ellos creían que podían hacerlo todo por sí mismos. Y cuando pensamos eso es peligroso. Es peligroso. Es peligroso porque Dios, hermano, dice que separado de Él nada podemos hacer. Por eso muchos, cuando uno piensa que puede hacer todo por sí mismo, ya no ora. Ya no tiene tiempo para orar. Dice, no, voy yo y lo hago, lo soluciono. Pero para eso, cuando hacemos eso, es una señal para Dios. Y dice, este no está vivo. Este no ora, no está vivo. El que no ora no está vivo. El que no cree no está vivo. El que no tiene fe no está vivo para Dios. Está muerto. Tiene apariencia, pero no está vivo. Y eso es lo que Dios le decía a esta iglesia de Sardí. Porque Dios le habla a la iglesia, por eso es que dice, el que tiene, en el verso 6, el que tiene oídos, que oiga. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia, 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 a la iglesia. Lo que el Espíritu le está diciendo a usted y a mí. La iglesia de Sardí estaba teniendo un pasar demasiado acomodado. Y cuando estamos de alguna manera aislados o nos aislamos y no interactuamos con Dios, entonces empezamos a dejar nuestra vida espiritual. Empezamos a dejar nuestra creencia en Dios. No fortalecemos la presencia de Dios en nuestra vida. Dios no se hace sentir. Entonces Dios le da un mensaje de advertencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque en el verso 2 dice, sé vigilante. Sé vigilante. Y quizás podemos estar pasando situaciones difíciles y no entendemos por qué nos cuesta tanto levantarnos. Esta iglesia estaba en pie, pero quizás cuánto hacía, ¿no es cierto?, en forma carnal y no espiritual. Cuánto hacía el esfuerzo de poder demostrar algo, pero su realidad ante los ojos de Dios es de que no había espiritualidad, no había vida en ellos. Y Dios está hablándonos a nosotros todos. ¿Cómo está la iglesia en este tiempo? Todos de alguna manera tenemos lo necesario. De alguna manera tenemos más de lo que necesitamos. De alguna manera hay como solucionar cosas y está bien. Pero Dios quiere algo más. Dios quiere algo más. Dios quiere que tu relación con Dios sea otra, sea algo vivo, algo que despierte en ti esa sensación de que Dios está contigo. Que no importa, ¿no es cierto?, nada de lo que esté a tu alrededor, tú teniendo la certeza de que Dios está contigo. Tú vas a ver la mano de Dios a tu favor, siempre. Por eso, ellos pensaban que no tenían necesidad de nada. Y a veces uno cree que no necesita a Dios, cree que no necesita de la oración, cree que no necesita estar congregado, cree que no necesita buscarlo, cree que no necesita nada de Dios. Y cuando pensamos eso, entonces nos quedamos ciegos
a los ataques del enemigo. Porque el enemigo lo único que quiere es destruirnos. Lo único que quiere el enemigo es quitarnos del camino de la salvación, es arrebatarte lo que Dios te ha dado. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso cuando estamos ciegos a los ataques del enemigo, el enemigo hace presa. Por eso entre más tenemos, más nos damos cuenta de lo independiente que llegamos a ser de Dios. Mientras más usted tenga, más lejos estará de Dios. No necesita de Dios. Por eso le decía, ¿para qué voy a orar si yo tengo los recursos? ¿Para qué voy a orar si yo puedo solucionar esto? Por eso esa situación es peligrosa. Y peligrosa porque nada de lo que uno pueda tener lo va a salvar a la hora de que Dios venga por uno. Por eso el Señor nos dice que Él, si no velamos, dice, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. O sea, nos advierte que en cualquier momento puede ser nuestra hora. En cualquier minuto el Señor puede actuar sobre nosotros. En cualquier minuto pueden suceder cosas. Y tú no te vas a dar cuenta porque estás ciego. Estás pensando que el enemigo no tiene por dónde entrar, como la ciudad de Sardis pensaba que al estar en la altura, al estar en medio de la montaña, al estar en medio de una fortaleza, que nada le debía pasar, pero en medio de la noche, 2 veces fueron llevados, ¿no es cierto?, y destrozados por los ejércitos que pensaban que no llegarían. Por eso el llamado de Dios es que nosotros nos arrepintamos. Allí en el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. O sea, Dios quiere que nosotros, dice, acuérdate de lo que has recibido. Dios sabe que tú has recibido de Dios. Todos hemos recibido la palabra, hemos recibido la salvación, hemos recibido de parte de Dios muchas cosas. Acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? Una vez más lo hacemos hoy. ¿Cuántas veces hemos oído el mensaje de Dios? Acuérdate de lo que yo te he dado, de lo que has oído de mí, guárdalo. Guárdalo. ¿Ya? O sea, atesóralo, valóralo. Y arrepiéntete. Ese es el llamado de Dios al arrepentimiento. Nunca es tarde. Nunca es tarde para arrepentirse. Porque el estado en que muchos cristianos están hoy es deplorable. El estado espiritual de la iglesia de Sardis era deplorable. Su vida espiritual era deplorable. Y yo diría que hoy día el sentir, el estado de la iglesia es deplorable y urgente para que busque el arrepentimiento. Para que busque el arrepentimiento. Hermano, no se puede engañar a la gente. Yo le digo, hermano, se puede engañar a la gente, pero a Dios no se le puede engañar. Por eso es que esta apariencia que tenía esta iglesia a la gente, y como en muchas partes, a lo mejor usted dice, ¡ay, hay una iglesia! ¡Ay, hay una iglesia! Mira, acá hay otra iglesia. Pero ¿cómo estarán por dentro la iglesia? ¿Cómo estará la vida espiritual de la iglesia? Eso no lo sabe más que Dios.
Puede haber una iglesia, pero puede que no haya espíritu dentro de la iglesia. Puede que hayan cristianos, pero puede que el espíritu de esa gente esté muerta. Que no sientan a Dios, que no vivan para Dios, que no se esfuercen, que no se compenetren con Dios. Porque Dios detecta el estado espiritual de cada uno de nosotros. Así lo señala cuando dice, tienes nombre de que vives. Ante la gente pareces vivo, pero espiritualmente muerto. Para mí estás muerto. Yo sé lo que es espíritu y aquí no hay nada de espíritu, dice Dios. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que entender. ¿Cuántos han perdido la comunión con Dios hoy? ¿Cuántos están vacíos, están huecos? Decían estar vivos, pero Dios dice estás muerto. Por eso nosotros tenemos que saber qué nivel espiritual tenemos. Para Dios, cuando la gente, ¿no es cierto?, identifica una iglesia, puede decir, ahí hay una iglesia. Pero para Dios puede que sea solo un cementerio espiritual. Por eso nosotros no podemos engañar a Dios. Hay gente que dice, mira, ese va a la iglesia, ese va a la iglesia, ese lo he visto yo, va a una iglesia. Pero para Dios puede que sea solo un cadáver espiritual. ¿Por qué? Porque los signos vitales de la iglesia no están en él. Porque los signos vitales de la iglesia no se ven en él. Porque una iglesia canta, adora al Señor. Una iglesia, ¿no es cierto?, refleja frutos en esa persona. Porque la iglesia, ¿no es cierto?, transfiere una vida distinta. Pero no están. Está muerta, dice Dios. Y esa es una acusación grave. Esa es una acusación grave para cada cristiano que no está bien. La segunda acusación que nos hace en esta carta es que dice que en el verso 2 dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, le dice, estás muerto. ¿Y por qué estás muerto? ¿Por qué me doy cuenta de ello? ¿Por qué yo te estoy reclamando que falta vida? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, tu proceder, tu forma de vivir el Evangelio, no he hallado que tu vida sea reflejo de que tú sirves a Dios. No he hallado tus obras perfectas. El Señor dice, ¿por qué dice que no he hallado? Porque Él ha buscado. Porque Él busca y busca en nosotros algo que le indique que estamos vivos, que estamos bien, que nuestras obras están bien hechas delante de Dios. Pero eso faltó en tu vida. Faltó que encontrara Dios algo bueno. No he hallado tus obras perfectas. Tus obras, que decir, todo lo que haces no son buenas. No están bien delante de Dios. Faltó la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque sabe lo que haces.
Y lo grave de esta iglesia, yo veía, lo grave de esta iglesia es que en el verso 2 al principio, lo primero que dice, sé vigilante. ¿Por qué empezamos a hacer las cosas mal? Porque no vigilamos hacerlas bien. Porque nos despreocupamos. Porque empezamos a hacer lo que queríamos. Porque empezamos a tomar determinaciones sin consultarle a Dios. Porque será bueno, Señor. Será bueno que yo vaya, será bueno que yo haga, será bueno, Señor, está dentro de tu voluntad que yo haga esto. Hemos dejado de vigilarnos, vigilar el Evangelio en nosotros. Hemos dejado de vigilar nuestra vida. Entonces, Dios nos está pidiendo de vigilar. Cada uno en particular no está cuidando lo que Dios puso en usted. No está vigilando su crecimiento, no está vigilando lo que usted desea de parte de Dios, no está vigilando su comportamiento, no está vigilando su forma de servir a Dios. Eso es lo más grave que veo yo. Hemos dejado de vigilar. Y cuando dejamos de vigilar nos quedamos dormidos. Y quedándonos dormidos somos presa fácil de todo. Somos presa fácil de lo que el enemigo quiera hacer en contra nuestra. Por eso Dios quiere que despertemos. Despertemos cada uno en sí. Que usted busque, vigile, dónde está, ¿no es cierto?, haciendo mal el camino del Evangelio, sirviendo a Dios. ¿Dónde está su vida? ¿En qué estado está? Que vigile esas cosas para que despierte espiritualmente, para que nada lo sorprenda. A veces nos sorprenden cosas porque nosotros hemos dejado de vigilar. Dejamos de vigilar. No, yo no he orado, no estoy buscando a Dios, no siento la presencia de Dios. Tengo muchos problemas y no tengo a Dios. Debe ser al contrario. Tengo a Dios fortalecido y no me importan los problemas. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de limpiar el camino. Se encarga de mostrarse en medio del camino. Dios es así, Dios es real. Amén. Dios es real, Dios quiere que vivamos el Evangelio como debe ser. Y el que no quiera vivirlo así, entonces nunca verá a Dios. Dios dice que Él es presente, que Él tiene poder. Y ese poder significa que tiene poder para todas las cosas. Entonces, debemos preocuparnos también de lo tercero, como nos dice allí en el verso 2, después de vigilar, dice, y afirma las otras cosas que están para morir. ¿A quién le toca afirmarlas? A nosotros. ¿A quién le toca estar pendiente? A nosotros. ¿A quién nos toca preocuparnos de eso? A nosotros. Afirma, Dios dice, hay cosas que todavía están vivas, hay cosas que todavía respiran, todavía hay cosas que se mueven, todavía hay cosas que deben estar ahí guardadas por ti. Afírmalas antes que mueran. O sea, Dios nos está despertando en esta mañana con un mensaje que debemos preocuparnos de nosotros, de nuestra vida espiritual. Debemos nosotros estar afirmando aquellas cosas que están para morir. Otras ya habían muerto, pero estas todavía están vivas en el corazón de los cristianos. Por nuestro propio bien, debemos volvernos vigilantes. Todavía hay cosas que puede rescatar.
Por eso nosotros debemos buscar al Señor. La cuarta acusación es: acuérdate pues de lo que has recibido, ¿no es cierto? Acuérdate. Acuérdate de todo lo que el Señor ha hecho por ti. De cuántas veces has estado bien complicadito y Dios ha sido tu única salvación, tu única fortaleza, el único camino, la única esperanza. Acuérdate de eso. No te olvides. Porque el Evangelio no es para olvidadizos, es para gente que se acuerda de dónde el Señor nos llamó. ¿De dónde? ¿Qué ha hecho con nosotros? Entonces, debemos nosotros tener ese cuidado. Porque la salvación es un regalo que Dios te dio. Y Dios quiere que ese regalo no se pierda. Debería estar presente cada día. Gracias a Dios, Él me dio su salvación. Gracias a Dios, soy hijo de Dios. Debo yo tener certeza de no olvidarme de eso. ¿Y por qué? Porque dice en el verso 3, pues si no velas, si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. ¿Qué pasa si no velamos? Dios dice, yo vendré por ti. O sea, es una advertencia. Si usted no se preocupa por usted y se empieza a poner de acuerdo a Dios lo que Dios le ha pedido, usted puede en cualquier minuto ser sorprendido. Podemos ser sorprendidos por Dios en cualquier minuto. Si no velas, es una condición para nosotros. No sabrás en qué momento y a qué hora, en qué tiempo vendré por ti. O sea, serás tomado por sorpresa. Estarás a lo mejor el día más radiante de tu vida. El día donde todo te salió bien. El día en que recibiste una gran noticia. El día, ¿no es cierto?, en que tuviste que como que aquí era el comienzo de una nueva vida. Ese día puede ser tu último día. Ese día Dios lo ha determinado quizá para llevarte de este mundo. Ya tuviste tiempo suficiente, tuviste todo lo necesario para buscarme y no lo hiciste, entonces ya no más. Por eso nos dice que debemos, pues dice, si no velas, verso 3. O sea, es una condición para cada uno de nosotros. Cuando el creyente busca su propio interés y no busca a Dios, su alma y su espíritu mueren. Por eso es tan importante venir a la casa de Dios. Usted dice, la casa de Dios nos salva, es verdad. Pero es aquí donde uno escucha la verdad. No la va a escuchar, ¿no es cierto?, en otra parte. No va a verse usted enfrentado a la verdad de Dios. Y no es un invento humano. Dios dijo, yo edificaré la iglesia. O sea, Dios estaba pensando en que la iglesia sería el lugar, la antesala del cielo para cada uno de los que creyesen en Él. Los que se salvaron en el arca, primero tuvieron que entrar en el arca para llegar al cielo. Por eso, la iglesia de Sardis es como muchas de las iglesias de ahora. Hoy día es una pena ver la iglesia. Para todos nosotros es posible hoy día vernos espiritualmente, parecernos espirituales, ¿no es cierto? Todos aquí parecemos espiritualmente bien. Pero Dios tiene otra versión de las cosas, una mirada más profunda.
Una mirada, ¿no es cierto?, que no puede ser burlada. Dios conoce el corazón de todos sus hijos. Vestimos como si fuéramos espirituales. Caminamos y hablamos como si fuéramos espirituales. Pero aún así, podemos estar agonizando en las cosas de Dios. ¿Verdad? Podemos estar. Aquí yo le digo un versículo, usted me dice otro. Usted me habla de Pablo, yo le hablo de Pedro. Usted me habla de Cristo, yo le hablo de San Juan. Pero espiritualmente podemos estar agonizando. Porque nuestra vida no tiene oración, no tiene compromiso con Dios, no nos congregamos, no hacemos nada de lo que Dios nos dice, no crecemos, no nos desarrollamos, no hacemos nada. Entonces, espiritualmente, estamos muertos, agonizantes. Por eso le decía yo, pregúntese si está el Espíritu Santo en su vida. Si está el Espíritu Santo en su hogar. Para que lo entienda mejor. Usted se compra un refrigerador. Lo llena con cosas, con toda clase de comida, muy buena. Y está el refrigerador lleno. Usted lo abre lleno. Pero déjelo algunos días sin enchufarlo. ¿Qué va a pasar con lo que hay dentro? Se vence, se echa a perder, ¿verdad? Es lo mismo que un cristiano que no está conectado con Dios. Puede parecer que está bien, pero si no está conectado con Dios, está muerto. Lo de adentro está podrido. Es así. Por eso Dios valora lo espiritual. La iglesia de Sardí era como esos zombies. Yo no he visto la película de los zombies, porque no me gustan las películas así. Pero dicen que los zombies son gente que murió y que después empieza a comerse a los vivos, algo por ahí. Algo así. Así es cristiano. Cuando se mueren ellos, empiezan a comerse a los demás, los que están vivos. Empiezan a hablar mal de la iglesia, empiezan a comer mal del pastor, empiezan a comerse a los que están vivos. Por eso, el estar vivo es una defensa ante todas las cosas que Satanás quiere hacer contra nosotros. Estamos llamados a vivir en el Espíritu. Eso es, llamados a vivir en el Espíritu. Si usted no vive así, entonces no es un cristiano. Y vivir en el Espíritu es vivir pegado a Dios, vivir pegado a la palabra de Dios, vivir pegado a la adoración, vivir pegado al Espíritu Santo. Es vivir con Dios. Podemos, le digo, aparentar la vida espiritual, pero los hechos demostrarán lo contrario. Es como el chupete. El chupete, ¿por qué se inventó el chupete? ¿Para qué? Para simular que el niño estaba amamantando. El niño llora, usted le pone el chupete y el chupete, ¿no es cierto?, lo calma por un rato. Pero el hambre es más poderosa. Entonces el niño se imagina, tiene la apariencia en su mente, la convicción de que está mamando.
pero no se está alimentando. Por eso es necesario que nosotros hagamos lo real, porque tarde o temprano todas las cosas despertarán. El niño, cuando ve que el chupete no le da de comer, no importa cuántas veces usted quiera ponerle el chupete, no lo va a calmar. Lo único que lo calmará será si él puede comer para saciar su hambre. Por eso las apariencias tarde o temprano se terminan. Por eso podemos cantar, podemos hacer, venir esporádicamente a la iglesia, pero la máscara, eso es solo una máscara que yo estoy sirviendo a Dios. Es una máscara. Pero la máscara se terminará. ¿Por qué? Porque Dios ve lo real en nosotros. Y yo lo que no quiero es perderme. Yo lo que no quiero es separarme de Dios. Yo quiero al contrario, acercarme a Dios. Tengo esa necesidad porque la máscara tarde o temprano se caerá de nosotros. Lo que dice al final, el verso 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Usted lo ha escuchado, usted lo ha oído. Mire lo que dice en Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tenemos que ser hacedores y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, la palabra tiene que hacerse realidad en cada uno de nosotros. Y en Lucas 11:28, y con esto terminamos el mensaje de hoy. 11:28 dice, y él dijo, antes que todo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, guardar no significa dejar de lado, es cumplir, es hacer. Y eso es lo que Dios quería que la iglesia de Sardis, como le digo, quizás la similitud de esas iglesias hoy, todas las iglesias hoy día carecen del Espíritu. Por ahí, yo el otro día me enteré del hijo de un pastor que tiene ¿cómo se llama estos que tienen círculo? Un Audi. ¿Cuánto tendrá? 20 años. Sin haberle trabajado a nadie. Un Audi. No sé qué es lo que Dios le hace creer a esa gente, que teniendo más, o extorsionando a la gente, o apretando a la gente para hacerse rico, van a llegar al cielo. Yo me dolió en el alma porque creo que ese no es el evangelio de Dios. No es andar en la pobreza, pero tampoco tenéis que ser ostentosos de lo que tenéis. Y cosas que no necesitas. Si un auto te lleva a tal lugar, cualquier marca lo va a hacer. Pero hermanos, estamos en los tiempos donde las apariencias no son lo que parecen. Entonces, y con burla alguien decía, parece que están buenos los diezmos. ¿Ya? Obviamente, ¿qué podemos pensar? Creo que
Creo que Dios nos pide a todos que nos vigilemos a nosotros mismos, reconozcamos lo que Dios ha hecho con nosotros, no nos olvidemos de eso, que cuidemos las cosas que están para morir, ¿no es cierto? A veces la fe se muere, a veces la esperanza se muere. No, Dios dice, afírmalas, afírmalas. Entonces, todos aquí hemos oído la palabra de Dios. Pongámonos en pie y oremos a nuestro Dios. Padre eterno, agradecido estamos, Señor, por esta reflexión que nos hace bien a todos, porque nos hace mirarnos, Señor, en contexto con el mundo. El mundo, Señor, está cada día más malo, cada día más difícil, cada día más complicado. Y la iglesia, Señor, también ha caído. Pensamos que nada nos va a acontecer si dejamos de orar, si dejamos de buscar, si dejamos de congregarnos. Todo va a andar perfecto. No. Hay un costo que se paga y es demasiado alto. El enemigo se abalanza contra nosotros. Y el enemigo siempre buscará nuestra destrucción total, sacarnos del camino, hacernos perder la salvación. Pero Señor, con tu ayuda y con nuestro esfuerzo de poder afirmar aquellas cosas que están todavía vivas, recordando quiénes somos, Señor, y qué es lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que hemos recibido? La vida. Hemos recibido la salvación. Hemos recibido la misericordia de Dios. Gracias por despertarnos y hacernos meditar en cuanto a estas cosas. Dios mío, que tu palabra no sea solamente oída, sino guardada y puesta, Señor, en ejercicio en nuestras vidas. Somos débiles, somos personas, Señor, que les cuesta. Y que nuestra fe, mientras más grande, más firme, Señor, es para enfrentar todas las cosas. Bendícenos a todos con tu bendición, que viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.